ha sido encontrarnos, ha sido estar organizando los encuentros anuales, la idea de conectarse, bueno, igual en este caso todo articulado dentro del grupo del Google Group, y luego las distintas redes que se han ido abriendo, pero en el fondo la participación ha sido de estar de alguna u otra forma vinculada en las distintas maneras, tanto en los encuentros anuales como en las convocatorias de algunos proyectos, o en los coloquios, y además en la formación a veces de algunos distintos grupos, ¿no? Por ejemplo el laboratorio de historia, STS, y así varias cositas que se han ido formando. Bueno, el propio núcleo de ustedes también colaborando un poco en lo que están haciendo. O sea, casi para mí es como un activismo, una especie de activismo. Súper, y ahí como retomando ese mismo tema, ¿cómo definirías tú la red? ¿Cómo la definiría? O sea, a nivel como de práctica, creo que es un encuentro medio catártico, así de desahogo, porque en cada una de nuestras universidades, creo que para empezar es una red académica distinta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué académica? Igual hay gente de fuera, pero creo que gran parte de la estabilidad de los encuentros y todo lo dan es que nos mantengan contratados en academias para sacar dinero para determinados eventos, y esta especie de voluntariado que tenemos, y luego también voluntario, también depende de esta manera de organizarse, y creo que de motivarse cada vez que hay muchas conversaciones, temas muy diversos, pero el enfoque por el cual se ve esta idea de poder poner en discusión que las cosas que están muy estigmatizadas o muy marcadas o incuestionables en las universidades, con nuevas metodologías uno dice, bueno, esto también se puede cuestionar. Entonces en esa idea de encontrarse como para hablar de los autores o los temas es lo que mantiene a la red. Por eso es como una red voluntaria que está vinculada a la academia, medio de desahogo y bueno, y de compañerismo también, porque hay bastante pluralidad al interior.